Muy buenas noches, transmitiendo desde Ibagué, de la capital de Tolima, Colombia, para el resto del mundo, a través del Ministerio Oreb. En esta noche en el que estudiaremos a la luz de la palabra de Dios un tema llamado señales antes del fin. Y bien, vemos a través de varios medios de comunicación como es la radio, la prensa, la televisión, constantes terremotos, guerras, hambrunas, pestes, enfermedades, violencia progresiva en todo el mundo, el surgimiento de sectas y falsos cristos. Y la pregunta es, ¿estos son síntomas de una tercera guerra mundial? ¿Estos son síntomas o señales antes del fin? ¿O es una simple coincidencia? ¿Qué relación hay entre los acontecimientos y los días de Noé que menciona la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia a estas interrogantes? ¿Estamos ya acaso a algunos meses o días o años a que el Señor Jesucristo cumpla la promesa de venir por segunda vez? Y bueno, estas interrogantes a la luz de la palabra de Dios, que es el único libro en el que hay respuestas absolutas, serán contestadas estas interrogantes. El hombre hoy en la actualidad desconoce completamente la mayor parte del componente de la sociedad, desconoce por qué está en este planeta, por qué nacemos, por qué vivimos en este planeta y después de morir, hacia dónde se dirige. Cuando el ser humano desconoce el significado de estas interrogantes, inventa las sectas, inventa las religiones, inventa fábulas y libros totalmente que hablan aberraciones o equivocaciones. Y el libro que ha sido atacado en toda la historia de la humanidad es el único libro que da respuestas absolutas a estas interrogantes. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no usar el Chilam Balam o los libros que hablan como el Corán u otros tantos del budismo? La Biblia nos enseña que es el único libro mismo que se confirma a sí mismo. La historia, la ciencia confirman la veracidad absoluta de las respuestas de este precioso libro. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 14, en donde cuando Jesús estaba con sus discípulos, después de ver milagros, después de ver tantas otras cosas parecidas hoy en la actualidad, como son señales, milagros, falsos cristos, el mismo Cristo, el único que ha demostrado ante la historia, ante la misma ciencia que es Dios por sobre todas las cosas, da respuesta a las interrogantes que aquellas personas que estaban junto a Él, que comieron con Él, desayunaban con Él, preguntaban: ¿cuándo ocurrirá? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuándo vendrás por segunda vez? ¿Qué señales habrá en el mundo? Y mira, quiero decirte que abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3, y la Biblia dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Al menos en el pasaje de Mateo 24 se encuentran más de 10 hechos que anteceden a la segunda venida. Más de 50 veces se menciona la palabra en relación a estén listos, Cristo viene. Más de 50 veces la Biblia anticipa, la Biblia previene de que Cristo viene por segunda vez. Y la pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Y vamos a ver nosotros a través de la palabra de Dios, al menos unas 10 o 12, de acuerdo al tiempo como nos lo permita, evidencias de la segunda venida de Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 3 y 4, la Biblia dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Que en el año 2012, en el año 2015 va a venir el Señor Jesucristo. Ya Jesucristo está en 2 meses. Esa es una mentira. La Biblia dice que Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Hablamos que si este hombre, Jesús, 100% hombre, 100% Dios, algunos dicen si era Dios, ¿por qué él no sabía? La Biblia nos contesta y nos responde que en la persona de Jesús, hombre, desconocía por completo toda la divinidad de Dios, pero Jesús mismo, en semejanza de hombre, que se despojó, siendo en semejanza de Dios, se despojó, dejó no el reino, sino se convirtió en un ser humano, parecido al ser humano, para sentir, para de la misma forma ser provocado, ser tentado, pero nunca pecó. Y ahí en esa naturaleza de hombre la Biblia nos enseña cómo como Dios, Él conocía también cuándo sería el fin, porque Él está en la presencia del Padre y está aquí también en medio de nosotros. Dice Mateo 24, versículo 36, versículo 42 y versículo 44. Lea usted. Dice el versículo 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y atención, el versículo 44 alerta a los cristianos, alerta a ti, mujer, hombre que estás escuchando quizás por primera vez el mensaje de la cruz, el mensaje de la palabra de Dios. Alerta a que Cristo viene, pero que estés preparado. Dice el versículo 44, por tanto también vosotros estad, ¿qué? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Dice la palabra de Dios entonces que una característica es que no nos dejemos engañar, que estemos preparados. Que si alguien se levantó y dijo: sabes, yo soy el Cristo, inclusive dirá, algunos harán milagros, la Biblia dice que de esa manera no vendrá Jesucristo por segunda vez. Dice que todo ojo le verá, en el cielo le veremos. ¿Qué características tendrán esos días? Será como los días de Noé, lo veremos más adelante. Una de las cosas que nosotros vemos día con día es el engaño a través de las sectas, a través de las religiones. Cuidado, alerta. Esto es síntomas verdaderos de que Cristo viene. El nacimiento de sectas, el nacimiento de religiones que aseveran decir: tengo la verdad, nosotros tenemos la verdad, es una evidencia clara de que Cristo viene. El asumirse las sectas o las religiones, el decir nosotros tenemos la verdad, es una mentira, porque solamente Cristo es la verdad. Y eso son kilómetros totalmente de distancia, de diferencia. No es lo mismo decir soy cristiano y tengo a Cristo que es la verdad, a decir nuestra asociación, nuestro grupo religioso
Ahí únicamente tenemos la verdad. Ahí únicamente nosotros, si te sales de este grupo religioso, caes bajo maldición. Si te sales de este grupo religioso, entonces maldición caerá sobre tu vida. Son manipuladores de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Otra evidencia también de que nos dice la palabra de Dios es en Hechos capítulo 4, versículo 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. La Biblia nos enseña también los rumores de guerra, pero también nos alerta diciéndonos, no es el fin. Mateo 24, versículo 6, dice Jesucristo, y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero ¿qué? No te turbes. La palabra turbar en el original traducido al español significa lamentar, clamor, aterrar o turbar. Ciertamente escucharemos de guerras, de rumores de guerras, pero eso a ti no te tiene que preocupar. Es que va a venir desempleo, es que va a venir esto. Al cristiano Dios le dice, no te preocupes. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero que no te turbes, no te preocupes, dice la palabra de Dios, porque aún no es el fin, porque es necesario que todo esto acontezca. Desde 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, hasta la fecha se han incrementado las guerras en poblaciones y en países. Desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, después vino en 1950 la Guerra de Camboya, en 1970 la Guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Y vemos también en la familia hay guerra. Podemos escuchar a través de medios de comunicación, el televisor o los periódicos, hay guerra en tal país, pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Está en guerra? ¿Hay guerra en tu familia? También la palabra de Dios nos dice las fracturas de la familia. En Mateo capítulo 24, versículo 7, una tercera evidencia de que Cristo viene es, habrá pestes. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, yo tengo un reporte. ¿Qué dicen estos organismos gubernamentales, estos organismos mundiales en cuanto a las enfermedades, en cuanto a las pestes? Dice este reporte, la peste negra o bubónica acabó al menos de un siglo con cerca de la mitad de la población europea de entonces y mató 25 millones de personas en pocos años. Hacia el año de 1993, la revista Time anotaba en un reporte que las bacterias y virus habían mutado con los antibióticos, las armas estrellas de la medicina moderna. Y como producto de ello, las enfermedades contagiosas erradicadas estaban tomando nuevo vigor. Por ejemplo, tuberculosis, difteria, malaria y demás. Tanto que así, que en un año matan más gente que el SIDA en el mundo. Cifras de 1993. ¿Y cuáles son las últimas plagas o pestes, al menos en los últimos 30 años? Es el SIDA, el ANTA, el ébola, SARS, la vaca loca, el mosquito del Nilo, la gripe aviar y la última, la influenza porcina. No son un accidente estas epidemias mortíferas que no tienen cura alguna, ni tampoco también nos está enseñando la medicina que son muy resistentes. Y entre los últimos 30 años, en pocos días, se ha mostrado que si no se atienden este tipo de enfermedades, la gente muere. Pero ¿qué hablar del SIDA? Que hasta la fecha no tiene cura, o al menos no se ha mostrado. La BBC Mundo da un reporte en cuanto a esta enfermedad. El SIDA en América Latina. Ningún país de la región tiene estadísticas de la epidemia tan alarmantes como lo es África, y además, no obstante, cerca de 2 millones de personas viven con VIH o SIDA en América Latina y el Caribe. Y de acuerdo a este reporte que se levantó en el año 2007, hubo en América Latina 120,000 nuevos casos de infecciones, 70,000 muertes, y los expertos calculan que para el año 2015 habrá 3
2.5 millones de personas que vivirán con VIH y SIDA, y 1.5 millones morirán a causa de esta enfermedad. Lo curioso es que una gran parte de estas personas que tienen SIDA fueron infectadas de este virus teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. La sociedad, una sociedad confundida, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dios está hablándole a una sociedad, Dios le está hablando a la iglesia, Dios le está hablando al mundo a que voltee su rostro en medio de guerras, en medio de tribulaciones, en donde el corazón debe de estar presto a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, decirle: Señor, yo aquí estoy para servirte. Y muchos, en lugar de hacer eso, endurecen su corazón y dicen: ¿en dónde está Dios en medio de las guerras? ¿En dónde está Dios en medio de esta crisis? ¿En dónde está Dios en medio de todos estos problemas? Dios no existe. Y la pregunta es: ¿en dónde lo has buscado? Fíjese usted, además de las guerras, además de las pestes, ¿qué le preocupa más al hombre? ¿Qué comer? Mañana, ¿qué comeremos? ¿Habrá agua panela, pan de yuca el día de mañana? Y muchos viven aterrados. ¿Qué voy a comer? Hay tres cosas que le preocupan a una persona: qué comer, qué vestir y en dónde vivir. Y Jesús siempre les dijo: no estén preocupados. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará todo por añadidura. Fíjese usted, aumenta cifra de muertes por hambre. El reporte de la Organización Mundial de la Salud, así como la ONU, dice lo siguiente: este informe indica que actualmente 840 millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo. Y dice el reporte: Ginebra, Suiza, al menos una persona en el mundo muere cada 5 segundos por causas relacionadas con la desnutrición. Por día suman entre 24,000 y 100,000, y la cifra anual se ubica entre 10 millones y 30 millones de personas, según estimaciones de la ONU, difundidas con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Actualmente, 840 millones de personas sufren de hambre crónica, más que el año de 1996, cuando la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma acababa de aprobar un ambicioso proyecto, y antes del año 2015 el número de hambrientos debe bajar a la mitad. Y esto, dicen los expertos, que posiblemente no se cumpla. Estamos viendo hambres, guerras y pestes. Y que de los terremotos, de acuerdo a como dice también Mateo 24:7, que desde 1976 se han incrementado los terremotos. Fíjese usted, de acuerdo al Centro Nacional de Información Sísmica de los Estados Unidos de América, le voy a redactar algunos terremotos que ha habido del 1 de enero del año 2010 al 22 de abril del 2010. La magnitud de terremotos de 8.9 de 9.9 a 8.0 ha sido de un terremoto. De 7.0 a 7.9, de 5 terremotos. De 6.0 a 6.9, 61 temblores. De 5.0 a 5.9, 747 temblores. Es decir, si seguimos sumando, ha habido un total de 4,888 terremotos, sismos y temblores en el mundo. ¿Te dice algo a ti, a tu vida esto? El incremento de temblores. Y sabes, yo te daría las cifras que las tengo de muertos, pero al menos al escuchar las cifras de terremotos, de temblores, deben de alertar a todo ser humano a revisar su vida. Alguno dirá: me tratas de espantar, me tratas de decir, ya no sigas de esa manera. La Biblia te está diciendo: corrige tu vida inmoral. Más adelante nos daremos cuenta cómo también en el versículo 9 dice la Biblia: entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causas de mi nombre. Esto muchas familias los están viviendo hoy en la actualidad. Cristianos que son perseguidos por su propia familia, cristianos que son perseguidos por los propios cristianos, hombres que dicen: amo a Dios
y otro que dice ser también que ama a Dios, asesinan a propios cristianos, persiguen a cristianos, y la maldad que hay en el ser humano endurecerá su corazón, y muchos de ellos traicionarán, entregarán a los mismos cristianos, traición entre creyentes. Mateo 24, versículo 10 nos los enseña. Y si lo comparas con Marcos capítulo 13, versículo 2, la Biblia dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra padres, y ¿qué? Los matarán. ¿Te alerta que alguno te diga cristiano y luego asesina al propio cristiano? Si vemos cómo unos con otros están chismeando, murmurando, hablando mal de los demás, eso también es homicidio. Déjame decirte, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. ¿No amas a tu hermano? ¿Lo estás viendo con un deseo de triturarlo? Mira nada más todo lo que tiene, los lujos, las comodidades. Mira nada más lo que está haciendo. ¿Existe acaso el amor de Dios en tu vida? Pregunto. Revisa tu vida. Y si tú vives totalmente con amargura, resentido, ¿cómo quieres que Dios te bendiga, amigo que me escuchas? ¿Cómo quieres que Dios hable a tu vida cuando vives con un velo de pecado que es traición, oscuridad, envidia y tantas otras cosas? Por la pura misericordia de Dios tienes vida, déjame decirte. La Biblia nos enseña en Mateo 24, 11 que muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Pregunta: hay una gran cantidad de personas que dicen: yo soy un profeta, yo soy siervo de Dios, yo soy apóstol, hombre, yo soy el ungido. Y tantas otras personas que lo único que hacen es lucrar con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos identificar un verdadero hombre de Dios y un falso profeta? Por su vida, claro, por la evidencia de su vida. Tengo también un reporte en donde dice: venden milagros. Es vergonzoso personas que dicen ser cristianas vender milagros. Fíjate lo que dice el reporte. La Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Pare de Sufrir, que oficia ceremonias todos los días, dice: esta secta fue fundada en Brasil en 1977 con un permiso. La Secretaría de Gobernación y otras dependencias gubernamentales en todo el mundo han dado licencia a esta religión. Los pastores sudamericanos hacen énfasis en la importancia de aportar donativos. Y quiero leerte al menos lo que dicen ellos. Ofrecen y venden agua bendita traída del río Jordán, el manto sagrado traído de Jerusalén, pañuelos benditos de Tierra Santa, la rosa de Sharon, rosas rojas para mejorar la salud, rosas amarillas para conseguir prosperidad económica, aceite milagroso del huerto de Getsemaní para ungir con fotos familiares, piedras de la tumba de Jesús, hazme favor, pan bendecido que cura enfermedades. Lo único que hace falta es que te traigan las sandalias de Jesús. Y sabes, esto se le llama brujería. Una persona que toma la fotografía, tráeme la fotografía, vamos a orar con él, le vamos a echar este aceitito, vamos a hacer esto. Eso es fetichismo, es brujería, amarres. Y cuando una persona urgida por el dinero, urgida nada más por su avaricia, por tener deleites, dinero, sabes, hasta su propia alma le vende al diablo. Y yo quiero decirte que Dios está hablándote esta noche. Si tú practicas ese evangelio, que te estás convirtiendo en un mercenario del evangelio, Dios ahora te dice: arrepiéntete. Y a ti que estás en alguna denominación de esa forma, Dios está diciendo: regresa, venid a mí, dice el Señor. Estás cansado muchas de las veces de la forma de vida que tienes. Estás tan necesitado quizás económicamente y buscas una salida rápida a tus problemas. La única salida se llama Jesús. Él es la puerta, Él es la esperanza, Él es la victoria. Fuera de Jesús no hay nadie. Fíjate también, la luz del mundo tiene un objetivo: conquistar el planeta. El único que merece la honra y la gloria es Jesucristo. Su siervo, el actual, hombre Samuel, de acuerdo a un periódico internacional, menciona que le cantan himnos a su persona, como si fuera Dios.
El siervo de Dios, como dice este reporte, o el ungido, el hombre que provoca el llanto de sus fieles, solo con un paso, se le acusó de abuso sexual en 1997 por algunos de sus integrantes de la iglesia. Incluso se llegó a hablar de un grupo de mujeres fieles servidoras a ella. Además, quiero leerte parte del himno que le cantan a este hombre. Y ve cómo le cantan. Al gran apóstol del Señor es el guerrero contra el mal, pues el Señor lo eligió para nuestra salvación. Apóstol de Dios, hermano Samuel, usted es el ángel que Dios nos ha enviado para salvación. Yo diría que es el ángel caído, y no es burla. ¿Cómo es posible que de alguna manera alguien se atribuya ser Dios? Y para acabarla de amolar, como decimos los mexicanos, un hombre llamado José Luis Jesús Miranda reveló ante el mundo, fíjate lo que dice este reporte, en 1988 anunció ser la encarnación del apóstol Pablo. En el año 2004 se proclamó Jesucristo hombre, y ahora, después del año 2007, se autodenomina el anticristo. Personas que dicen ser preparadas, personas intelectuales, que tienen grados altísimos quizás para ellos de estudios, y la Biblia menciona, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas personas dicen ser Dios? Hay más de 35 hombres falsos, falsos cristos, y te voy a leer por lo menos a Jim Jones, a José Luis de Jesús Miranda, David Koresh de la tragedia de Texas, a Charles Manson, a Salomón Moncho, etcétera, etcétera, a Jim Jones, este hombre que llevó a la muerte a muchos de sus creyentes en Guyana. Y sabes, todo esto muestra la falta, la necesidad de conocer a Dios. Hoy Dios está hablando a tu vida. Hoy Dios te está diciendo, voltea en medio de estas circunstancias. Quizás hay crisis, quizás hay desempleo, hay muerte. Eso va a seguir siendo. Y la Biblia dice, no te preocupes, a ti que tienes confianza en Jesús. Y la Biblia nos enseña el carácter del ser humano al final de los tiempos en el libro de Timoteo. Dice la palabra de Dios, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a esto le mezclas lo que dice la palabra de Dios, como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Comían y bebían y se daban en casamiento. ¿Es malo el matrimonio? En ninguna manera. Sino que duraban 15 días, 20 días, unos cuantos años, se molestaban y entonces se divorciaban y se volvían a casar. Ahora entonces a eso le agregas las bodas de homosexuales, las bodas entre mujer y mujer, la inmoralidad. Son los síntomas de una sociedad que se está descomponiendo. Dios está hablándote, amigo. Dios está hablándote a ti que me estás viendo por televisión, que me estás escuchando por radio. No soy yo. Es Jesús hablando a tu vida. Y a ti, persona que te dices cristiano, a que revises tu vida. No puedes seguir de esa manera. La Biblia nos enseña que Jesús viene. Y viene por una iglesia limpia y sin mancha. ¿Te asombra acaso que hoy estén lucrando con todo, inclusive con la fe? Pablo lo menciona, Pedro lo menciona en su segunda epístola diciendo, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas que aún negarán al Señor que los rescató. Más adelante dice la Biblia, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Coincidencia? ¿O es un semáforo que Dios está alertándote? ¿Cuántos esperan escuchar profecía? ¡Ay, quiero escuchar esto! Lo único que vas a conseguir es alimentar tu carne. Primero santifícate. Apártate del pecado. Todo mundo quiere, qué bonito eslogan, pare de sufrir. Ah, pues sí, claro, pues muy bonito decir pare de sufrir, pero ¿cuánto has pagado el precio? ¿Has acaso díchole a Dios, Señor, ayúdame adelante, a seguir adelante? Dios, te necesito. Ah, no, busca las bendiciones, buscas el dinero, buscas la plata, pero no buscas a Dios. Y qué triste es que estemos en un mundo que se esté descomponiendo.
Y hoy Dios, en medio de la crisis, en medio de tantas cosas, te está hablando. Tú puedes seguir mascando tu chicle, puedes seguir diciendo, no pasa nada. ¿Sabes? De Dios nadie se burla. Nadie se burla, fíjate. Aquel que está diciendo y teniendo relaciones sexuales con su amante, con una persona, ay, no, todo el mundo lo hace, pues cada uno estará frente a Dios y Dios le llamará cuenta. Y hoy Dios te quiere decir, ven a mí, porque yo soy el único que te puede sanar y restaurar. Mira, podemos pasarnos toda la noche estudiando la palabra de Dios, que es una enorme bendición, pero hoy no debes de dejar pasar esta oportunidad de dejar entrar a Jesucristo en tu vida. ¿No estás cansado ya de vivir en medio del alcohol, en medio de la droga, en medio de tantas y cosas que Dios te está diciendo? Voltea hacia mí. Salomón, en medio de lujos, comodidades, alcohol, agua panela, pan de yuca, le danzaban, cantaba Vicente Fernández, porque dice que contrataba cantores. ¿Qué es lo que más desea una persona? Tener la cartera llena, ser el rostro, operarse, decir, no, pues yo soy aquel. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve, amigo? ¿De qué te sirve a ti, jovencita, jovencito, un rato de placer, 1 hora, 2 horas, pasar de decir, me la pasé chévere? Y después viene la amargura, viene el resentimiento, viene la culpa, viene la tristeza, y luego los hombres se siguen burlando de ti. Amiga, amigo, es tiempo de que voltees tu rostro a Jesús. Es tiempo de que de verdad hoy digas, hoy es tiempo de que deje entrar a Jesús en mi corazón. Dice la Biblia con respecto a esta segunda venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, Jesús mismo, los apóstoles, Pablo dice, os rogamos hermanos, que no te dejes mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Dios te ha dado la palabra de Dios. Dios te dice, arrepiéntete, ya basta también, dice 2 de Pedro. Ya bebiste, ya comiste, ya hiciste pecado. Basta el tiempo que ya hiciste todo eso. Ahora vuelve a una vida completamente en santidad. No te estoy diciendo que te vistas de monje todos los días, ni tampoco que te pongan una veladora. Por el contrario, sino que guardes tu cuerpo para lo que Dios ha creado. El ojo para ver, el oído para escuchar, los pies para caminar y la sexualidad dentro del matrimonio. Dios te está hablando hoy y Dios está mostrando que una crisis no destruye un país. Una crisis no destruye una familia. La puede dividir quizás. Y puede ver, si estos son sensibles a la voz de Dios, Dios puede restaurarlas. ¿Sabes cuál es el enemigo principal dentro de una sociedad? La inmoralidad. Vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Vemos cómo en muchos lugares la idolatría, el paganismo, y luego vienen las bodas homosexuales. ¿Qué sigue? Un juicio. Y todos comiendo y bebiendo. No importa, Dios te está hablando hoy. Hace muchos años una persona que se dedicaba a cortarle el cabello a los artistas. En algún momento yo le preguntaba, oye, ¿no estás cansado de esa vida? En algún momento yo les mencioné que trabajé en televisión allá en México, y esta persona me decía, es que amo a este hombre, amo a esta persona, ¿sabes? Arrepiéntete de esa manera de vivir, tu cuerpo no fue diseñado para eso. Y él decía, es que hay una mujer dentro de mí. Si hubiera una mujer dentro de ti, ¿para qué Dios te dio lo que tienes? ¿Me explicó? ¿Para qué? Lo que se necesita es decidir realmente lo que Dios te ha dado. Soy un hombre, Dios me ha creado para ser un hombre, y vivir completamente una vida sexual dentro del matrimonio, no fuera. Porque lo que se saca antes de tiempo se destruye. Tú sacas del refrigerador un alimento, antes de tiempo se descompone. Lo sacas de la cocina, lo sacas de la estufa, si no está preparado, está crudo. La sexualidad fue diseñada únicamente para el matrimonio. Y después, dice la palabra de Dios, están enfermos, tienen SIDA. Hay más de 25 enfermedades que no se pueden prevenir con algún preservativo o otra cosa. Son enfermedades que son venéreas. Y los jóvenes no les preocupa salir que se den cuenta de que tienen relaciones sexuales. A la muchacha, a la jovencita, le preocupa estar embarazada. Se metió con Pancho López, se metió con el ratón Macías o alguien y dicen, ¡ay! Que nadie se dé cuenta, pero no se preocupan si tienen enfermedad venérea. ¡Qué triste! Y sabes,
Hoy Dios te está hablando, amigo, que me escuchas. Hoy te habla Dios a que revises tu vida, a que vengas a los pies de Cristo. Si es cierto, vivimos un mundo completamente lleno de tantas confusiones. Y en medio de esta oscuridad, en medio de esta luz, ¿sabes? Está esta lámpara que es a nuestros pies. La pregunta es, ¿no quisieras venir a Jesucristo? No te estoy invitando a una religión, te estoy invitando a que conozcas a Jesús como tu Salvador personal. Y la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Reconocer que Jesús murió en la cruz, que pagó tus pecados y mis pecados poniéndose en nuestro lugar, e invitarlo a su corazón. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás previniendo al mundo de que sin Cristo nada podemos hacer. Los deleites y placeres del mundo en la vida pueden causarte placer, pero son placeres momentáneos. La vida en Cristo Jesús es felicidad, amor, gozo eterno. En este momento dile con todo tu corazón, ahí en tu lugar: Señor y Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que Jesús murió por mí, pagando mis pecados, que resucitó al tercer día, dándome la vida eterna. Ahora, mi Dios, yo te invito, Jesús, a que entres en mi vida. Te reconozco como mi Salvador personal. Te confieso como mi boca, como mi Dios y mi Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque a través de tu palabra he de seguir el camino que tú quieres para mi vida. He de conocer el propósito que tú tienes para mí. Yo te doy gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.